primer lugar, buenas tardes. La verdad es que cuando me dijo Itziar de dar una charla así para público en general, no le pregunté muchos detalles de dónde era, sino que dije sí, perfecto, porque los investigadores siempre decimos, a lo que es divulgar ciencia siempre estamos dispuestos, pero cuando he venido aquí me he quedado impresionado. O sea, el sitio es precioso, yo creo que tener una suerte enorme de venir aquí, y sobre todo también porque al entrar me ha recordado a los patios andaluces. Uno va a Granada o va a Córdoba y los ve como este, y digo, pues a mí esto me resulta familiar. Y nada, nunca había dado una charla en un marco así que también es un orgullo para mí. Y hoy os voy a hablar un poco de algunas de las cositas que hacemos en Nanogune, pero me gustaría hacer también una pequeña introducción sobre qué es la biotecnología. Tengo que deciros que lo que ahí vaya a ver está escrito en inglés, porque en la ciencia el idioma de comunicación es el inglés. No hay muchas letras, pero si tenéis cualquier duda en cualquier momento, hagámoslo dinámico. Levantáis la mano, me preguntáis, no sé qué dice, de verdad, con toda confianza me paráis y yo tengo mucho material hasta donde lleguemos, ¿vale? Y os voy a hablar un poco de evolución y de biotecnología, ¿vale? ¿Qué es la biotecnología? Supongo que habéis oído hablar alguna vez o habéis oído esa expresión que engloba pues la palabra bio, vida y tecnología, que bueno, que no hace falta mucha explicación, pero ¿cuáles son sus fundamentos, no? Por definirlo de una forma sencilla, la biotecnología es una disciplina que intenta tomar los mecanismos de los sistemas biológicos, seres vivos, todo tipo de mecanismos que implique moléculas biológicas, y hacer tecnología con ellos, es decir, utilizarlo en nuestro favor para un fin tecnológico. Y la biotecnología pues tiene muchos aspectos, es decir, está muy desarrollada, pero hay algunos aspectos básicos. ¿Me oís mejor ahora con el micrófono? Mejor, ¿no? Vale, perdona, gracias. Hay algunos aspectos básicos de la biotecnología que forman su semilla, el germen por el cual este tipo de manipulaciones se pueden hacer. ¿Y qué aspectos son estos? ¿Qué factores son estos? Pues hay algunos que son bastante conocidos, ¿no? Como por ejemplo el ADN o lo que son las proteínas. Supongo que habéis oído hablar de esto, ¿no? ¿Qué es el ADN? El ADN es la molécula de la vida. El ADN que fue por primera vez descubierta su estudio. ¿He hecho yo algo? No. El ADN es una molécula que está en el núcleo de todas nuestras células, ahora lo veréis en un vídeo que hay, que contiene una información codificada. Es decir, cuando utilizamos los teléfonos móviles o cualquier sistema digital, se utiliza un código binario que es con ceros y unos. Supongo que habéis oído hablar de eso, ¿no? Pues el ADN, de la misma manera que ese código binario utiliza moléculas, ¿no? Y hay una serie de moléculas que utiliza, que en concreto son 5, bueno, realmente son 4, que son estas moléculas, que es una C, T, vamos a saltarnos en este momento, una G y una A. Y son moleculitas, ¿vale?, que se organizan en una estructura helicoidal de este tipo, y cuya estructura fue revelada por primera vez por Watson y Crick en el año 1953. ¿Y qué es el ADN realmente? No sé si soy yo. Bueno, el ADN, estas letras, se organizan como si fueran una secuencia, y es aquí donde está la información, ¿vale? Esta es la información básica de la vida, ¿no? Toda la información que nosotros somos se codifica en estas letras, ¿no? Y se enrollan formando una hélice que forma genes, y estos genes terminan formando una estructura superior que se llama el cromosoma, ¿no? Y nosotros tenemos en el núcleo de nuestras células cromosomas, que es donde tienen todos los genes que digamos nos distinguen, ¿no? Esto es fundamental en la biotecnología. El manejo del ADN es, digamos, lo más fundamental que se hace en biotecnología, manejar este ADN y manipularlo. Y ahora veréis algunos ejemplos. Existe el ADN, ya os digo, se pone de esta forma, es una hélice, que también porque es una doble hélice, porque tenemos dos ramas, en la que las moléculas estas, citosina, guanina, adenina, timina, que son como si fueran los 0 y los 1 en el sistema digital, ¿vale? Se sitúan dentro de esta molécula y forman unas uniones muy específicas entre ellas. Si tiramos para atrás veréis que la A siempre tiene una T,
y la G siempre tiene una C. O sea, esa es la unión, la G con la C y la A con la T, ¿vale? Y así es como se forma la doble hélice, con la G, con la A y con la T. Estas moléculas, cada 3 de estas moléculas, ahora lo veremos en un vídeo, es lo que se llama un codón. Y ese codón es el que la maquinaria lee para generar las proteínas. El mecanismo de cómo genera una proteína, que lo vamos a ver ahora aquí, es una de las cosas más fascinantes que la naturaleza ha hecho nunca. También existe una variante que es el ARN. Estas son las dos moléculas que probablemente estaban en el origen de la vida. Sobre todo se habla sobre todo del ARN, que no tiene una doble hélice, sino que tiene es una hebra simple, ¿vale? Y ahora veremos por qué es importante tener este ADN y esta hebra simple. Y del ADN, que es, digamos, la molécula básica, el otro componente extraordinariamente importante en biotecnología son las proteínas. Y esto ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Y las proteínas, al igual que el ADN hemos visto que es como una cadena de estas pequeñas moléculas, A, T, G, C, ¿no? Pues las proteínas son también una cadena, pero que en lugar de tener 4 letras, es una palabra de 20 letras. Y cada letra es lo que se conoce como un aminoácido, ¿no? Ahora lo vais a ver perfectamente cuando veamos el vídeo. Estoy contando unas cosas que luego se van a resolver muy bien en un vídeo, ¿no? Pero me gustaría primero daros información. La palabra proteína viene del griego proteios, que significa de importancia vital. Y las proteínas, el ADN es como si fuera la molécula que tiene la información, ¿vale? Y que está en el núcleo de nuestras células, pero esa información está ahí guardada, se lee y se procesa y al final es útil a través de las proteínas. Las proteínas como si fueran, digamos, los bloques, como si fueran los soldados que van a hacer o que van a llevar a cabo toda esa información, ¿vale? Las proteínas, como os digo, es una palabra que la que tiene 20 letras. Digo, las unidades constituyentes de una proteína se llaman aminoácidos. Las del ADN se llaman nucleótidos. Recordad, hay 4, en una proteína hay 20. Todas las proteínas de la naturaleza están hechas solo de 20 aminoácidos. Pero claro, si uno combina esos 20 aminoácidos, tiene muchísimas posibilidades. Y lo impresionante es que cuando esos aminoácidos se combinan entre sí y forman una cadena larga, esa cadena es capaz de formar una estructura absolutamente bien definida y compleja como esta. Y esto que veis aquí es la estructura de una proteína que se puede obtener utilizando rayos X. Lo mismo que cuando vamos al médico y los rayos X nos pueden sacar una radiografía y podemos ver nuestro hueso, basándonos en el mismo principio, podemos resolver cuál es la estructura de una proteína. Y esto es uno de los grandes, yo diría, la segunda mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue lo que se llama la física estuvo dominando, ¿no? A partir de la segunda mitad fue la biología. Y esto es uno de los grandes logros de la humanidad, no solo saber el ADN, sino también conocer la estructura de las proteínas, el desarrollo de saber o de las técnicas que nos permiten esto. Sin embargo, el cómo de esta secuencia que tenemos aquí, lo mismo que el ADN tiene una secuencia muy bien definida y es una doble hélice, el cómo se produce de esta secuencia, cómo llegamos a tener esto, no se sabe. Ese es uno de los grandes misterios de la naturaleza, en la que por mucho que se ha investigado, no se sabe. Si yo le doy una secuencia enorme de residuos a un científico, igual me puede decir la estructura porque la compare con otra, pero el proceso ese, que se llama el plegamiento de la proteína, que da lugar a la estructura, porque la proteína así es simplemente pues como una sopa de letras, no dice nada, pero cuando está así es cuando la proteína tiene función, que ahora os voy a explicar qué tipo de funciones tiene. Pero este proceso es uno de los grandes misterios de la biotecnología y de la biología en general. ¿Y cómo se hacen las proteínas? Y esto es lo que os decía, es que hay una enorme, para mí es uno de los grandes procesos de la naturaleza que da lugar a la vida y que es simplemente también se conoce bastante bien, pero es impresionante, ¿no? Antes os decía que en el núcleo de las células nosotros tenemos los cromosomas
Los cromosomas están compuestos por estructuras de ADN y cada fragmento de ADN es un gen. ¿Y un gen qué es? Un gen es simplemente un fragmento de ADN que es capaz de producir una proteína. Hay un gen que produce una proteína. Y eso, en términos de la biotecnología, se dice un gen codifica para una proteína. Hay muchas enfermedades en las que cuando ese gen tiene alguno de esas A, T, G o C de las que he hablado, las tiene cambiadas o le falta o las tiene modificadas, se dice que tiene una mutación. Y entonces la proteína a la que da lugar es una proteína que, por así decirlo, no tiene la funcionalidad correcta. Y eso da lugar a una enfermedad. Entonces, poder entender qué son los genes, cómo tratarlos, cómo modificarlos, nos da lugar también a producir a las proteínas correctas y poder, de alguna forma, por así decirlo, erradicar enfermedades, ¿no? Las enfermedades congénitas, de carácter congénito, que supongo que las habéis hablado, estas que se dicen, la heredan, ¿no? Si el padre sufrió un infarto, tal, porque la familia, justamente por eso, porque estos genes, estos trozos de ADN que vamos heredando de padres a hijos y de hijos a padres, madres, o sea, tanto la madre como el padre, la madre produce el ADN mitocondrial, ese viene de la madre, ahí esa información se mantiene. Entonces, por eso tenemos enfermedades que son hereditarias, ¿no? Entonces, la biotecnología, una de las cosas que está intentando hacer es intentar corregir esos genes, reescribirlos, para que den lugar a proteínas que son funcionales. Y ahora os voy a explicar una forma de cómo se hace esto. Lo que os decía es que en ocasiones lo que podemos tener es una mutación. Así como se hace una mutación, es decir, esto evidentemente es una representación, pero la idea es, si este es el ADN y yo consigo cambiar esa A, esa T o esa G o esa C que dan lugar a que haya una proteína que no se produce correctamente o que da lugar a una enfermedad, es quitar esa T, esa G o esa C, cambiarla por otra y corregirla. Entonces esto es poder modificar el ADN. Entonces, modificar el ADN es una de las grandes tareas de la biotecnología. Reescribir el ADN. El ADN, evidentemente, lo estamos siempre concibiendo como una tarea de modificar para mejorar, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo a cómo se hacen las proteínas. Es decir, tenemos que modificar el ADN porque evidentemente queremos producir proteínas correctas. Y las proteínas se producen en una máquina como esta, que es una cosa enorme, que se llama el ribosoma. El ribosoma es una maquinaria que nosotros tenemos en todas las células, que todos los seres vivos tienen, que es la máquina que produce las proteínas. Y lo hace leyendo el ADN. El ADN tiene la información, el ribosoma lo lee y produce la proteína. ¿Cómo se hace? Aquí, esto es un... A ver. ¿Cómo producimos del ADN proteína? Imaginaros, esto es una célula, una representación de una célula en cuyo núcleo vamos a encontrar a los ribosomas que antes os hablaba. Y están organizados de esta forma. Y estos ribosomas contienen los genes, que este es el ADN. Hay unas proteínas que le ayudan a ponerse juntos y aquí tenemos el ADN. Y estos coloritos que veis aquí son las bases fundamentales de las que hablaba, la A, T, G, C. Pues cada un fragmento, como decía, hay un gen. Hay una proteína que se llama la polimerasa, que lo que va a hacer es abrir ese ADN, ¿vale? Y construir una réplica, no de ADN, sino de ARN, este que os contaba antes. Lo va a replicar, ¿vale? Y ahora con esa réplica
de ARN que contiene la información de un gen que se llama ARN mensajero. Este tiene la información del ADN para hacer un gen. Se corta en un determinado punto, porque hay ciertas zonas que son simplemente de reconocimiento, y se exporta fuera del núcleo, este ARN mensajero, donde va a interaccionar justamente con el ribosoma. El ribosoma lo va a coger y lo que va a hacer es leerlo. Y conforme lo lea, cada triplete de esas letras, como decía, 1, 2 y 3, contiene un aminoácido concreto. Estas 3 son de este aminoácido en concreto. Y este ARN de transferencia que se llama, ahora va a venir y va a reconocer cada uno de estos 3, y eso va a dar lugar a que los aminoácidos de la proteína se formen. Cada uno de estos 3 da un aminoácido. Con lo cual hay aquí escrito un aminoácido en concreto, perdón, un aminoácido en concreto, y ahí se va produciendo la proteína. Finalmente la proteína, cuando tenemos toda la cadena, da lugar a una proteína formada, funcional, para que pueda la célula utilizarla. Esto está sucediendo ahora mismo dentro de nosotros, millones de ribosomas produciendo proteínas continuamente, ¿vale? Y os digo, es una de las maquinarias más impresionantes y precisas que la naturaleza ha creado nunca, ¿no? También comete errores, ¿no? Por eso digo que y hay sistemas para reconocer esos posibles errores. Y ahora decimos, bueno, tenemos las proteínas, ya sabemos cómo se hacen. Se lee el ADN, que está en los genes, que viene de los ribosomas, tenemos las proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Bueno, pues las proteínas tienen muchas funciones. Una de ellas es una función que se llama puramente estructural, ¿no? Son como los bloques que hacen este edificio, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, nuestra uña, nuestros pelos están hechos de queratina, que es una proteína que es así como una hélice así, que no tiene más estructura, pero de eso está hecho nuestra uña, ¿no? Hay proteínas que son mucho más complejas, pero que, por ejemplo, una de ellas es la hemoglobina. ¿Habéis oído hablar de la hemoglobina? Es una proteína que contiene un complejo de hierro que al oxidarse y reducirse, pues capta oxígeno, y es así como se produce la respiración, ¿vale? Es la proteína. Luego hay proteínas que son que tienen funciones bioquímicas, es decir, esta proteína tiene la función de transportar oxígeno. Hay proteínas que tienen funciones puramente bioquímicas. Una de ellas es la DNA polimerasa, que por cierto, en la DNA polimerasa se produce la típica situación de que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque la DNA polimerasa se utiliza para hacer, o sea, lo habéis visto antes, para hacer proteínas, pero ¿quién hace la DNA polimerasa, ¿no? Entonces es uno de los grandes misterios, ¿no? De cómo surge la vida, ¿no? Como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues tampoco se sabe qué fue antes, como la DNA polimerasa o el ribosoma, ¿cómo fue esto? Por eso se piensa que el mundo empezó la vida empezó cuando por casualidad se creó algo parecido a una DNA o RNA polimerasa. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de otras proteínas que tienen especiales átomos que las hacen funcionales, ¿no? O sea, y luego las proteínas en realidad las utilizamos mucho, ahora lo veréis, las utilizamos casi cada día en casa en muchas de las cosas que hacemos. Esto aquí simplemente os voy a mencionar que una enzima, una proteína que tiene una función bioquímica, en concreto se llama enzima, es decir, que tiene como cometido llevar a cabo una reacción química. Cuando hacemos la digestión, sin ir más lejos, lo que estamos es transformando los alimentos y tomando todos los nutrientes que estos alimentos tienen, y eso se produce a través de una serie de reacciones químicas. Pues estas reacciones químicas se dan por proteínas que son enzimas. Y lo que hacen es básicamente, pues es un mecanismo que se llama, hay varias formas de interpretarlo, este es uno famoso que se llama llave cerradura, que hay una enzima que se une a un sustrato en concreto y te produce la reacción química. Pero lo que hacen es que si no tuviéramos enzima, la energía que eso necesitaría sería muy elevada, mientras que las enzimas
tienen... las enzimas lo que hacen es hacer posibles las reacciones bajando la energía necesaria para que esa reacción se dé. ¿Cómo se produce esto? Que bastante está bien entendido, es decir, la enzima se une a un sitio para producir una reacción química y luego te da un producto. Vale, pues es algo que todavía hay mucha gente que discute, y aunque no lo crea, hay gente que religiosamente piensa, esto es una broma, pero realmente lo hicieron. Hay un señor que se llama Ari Warshel que piensa que lo que aquí pasa no es dinámico, mientras que otro señor que se llama Martin Karplus piensa que lo que aquí pasa es dinámico. No voy a entrar en detalles de esto, simplemente deciros que estos señores son ganadores del premio Nobel por su trabajo en el campo de la computación para determinar este tipo de reacciones enzimáticas, ¿no? Y ellos, en tono de broma, uno creó lo que se llama la iglesia de la catálisis enzimática con movimiento, y otro llegó y montó la que no se movía, ¿no? Esto es que es muy anecdótico. Y ahora lo que os decía antes, las enzimas, ¿cómo las utilizamos? A ver, las enzimas las utilizamos continuamente en nuestro día a día. En los detergentes que ponemos en la lavadora hay enzimas. ¿Por qué? Porque hay enzimas especiales que son capaces de romper la grasa. Entonces, si tenemos manchas de grasa, pues pueden utilizar para romper la grasa. Para eliminar manchas, o sea, realmente pueden eliminar manchas, ¿no? Se utilizan como digo, en detergentes. El aspecto envejecido que tienen los jeans, los pantalones vaqueros, eso se consigue con unas enzimas que cortan las fibras de celulosa del algodón, ¿vale? Y le dan ese aspecto envejecido. O sea, se utilizan mucho en la industria textil, las enzimas. La industria del papel también se utilizan enzimas, en cosméticas muchísimas, en alimentación se utilizan enzimas, y por ejemplo también en la producción de combustibles, de biofueles, que se utilizan a partir de tanto el bioetanol como el biodiesel, se utilizan enzimas, ¿no? Es decir, que las enzimas tienen una gran aplicación. Y entonces aquí es donde viene la biotecnología, es decir, nosotros vemos, y aquí vuelvo a lo que había comentado al principio, hay un proceso biológico que es cómo una proteína lleva a cabo una reacción química en un ser vivo. Y resulta que esa reacción química puede ser útil pues para algo como, por ejemplo, pues eso, hacer unos pantalones vaqueros o lavar la ropa o algo así. Y ahí es donde la biotecnología entra. Dice, voy a utilizar ese proceso biológico para un fin tecnológico. Para un fin no ya muy tecnológico, sino algo tan simple como lavar la ropa. Y esto es lo que hace la biotecnología, no lavar la ropa, sino dar lugar a que esos entes biológicos, proteínas, ADN, etcétera, puedan ser utilizadas fuera del sistema biológico del que pertenecen para una aplicación concreta. Bueno, estos son los nombres no lo había puesto porque son nombres en inglés medio complicados, que casi ni yo sé pronunciarlos todos. ¿Qué pasa? Y ahora es donde tenemos el problema. Pues que la enzima, el ADN, en los organismos están en unas condiciones de temperatura, de pH, que son idóneos para ellos. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo quiero lavar la ropa y quiero poner la lavadora a 80 grados. Ya, pero es que las proteínas no aguantan 80 grados. O sea, ni el ADN a 80 grados, pues sí, aguanta, pero no son temperaturas en las que esto es útil, ¿no? Y entonces la biotecnología dice, bueno, pues ahora vamos a hacer algo para conseguir que esas enzimas, esas proteínas puedan utilizarse en estas condiciones. Que por cierto, es más útil lavar la ropa con los detergentes a baja temperatura precisamente por esto. Si ponéis 80 o 60 grados, aunque las proteínas que tienen han sido modificadas para aguantar esa temperatura, son menos eficientes. Así que lavar por debajo de 30, si laváis a 30 o por debajo de 30 va a funcionar mejor. Y de hecho, fijaros que aquí lo que hay es una escala de temperatura, es decir, desde 5 a 100 grados, y una escala de pH. El pH, tenéis familiaridad también con él, ¿no? O sea, para que lo veáis, el pH ácido es el vinagre, todas las cosas que son ácidas.
y el pH básico, pues la sosa cáustica, ¿no? Y hay una escala de pH también. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que dependiendo de la aplicación que queramos darle, sabemos en qué rango nos medimos. Por ejemplo, los detergentes, pues claro, estamos en un rango de pH en torno a unos 30 grados, perdón, de temperatura a 30 a 40 grados, y a pH pues elevado, entre 7 y 10, 12. Por eso si nos vamos a esta temperatura de aquí, pues ya no conseguimos que la enzima funcione en los detergentes. Bueno, a lo que voy aquí es que cada aplicación, por ejemplo, esto es en la industria textil, en los detergentes, en los productos de cuidado personal, en los productos de alimentación, en los fueles, por ejemplo, el biofuel y todo esto. Estas temperaturas y estas condiciones son las que se necesitan en el proceso industrial, es decir, el proceso industrial se da en esas temperaturas, esas condiciones. Con lo cual, si yo quiero utilizar enzimas, proteínas, tienen que ser capaces de resistir esas condiciones. Y es donde ahí la biotecnología dice, bueno, pues tenemos que mejorarla, tenemos que coger esas proteínas y hacerlas más resistentes. ¿Cómo se hace eso? Mutando los genes, haciendo mutaciones en los genes, ¿vale? Y hay una forma que se llama el diseño racional, ¿no? Y decimos, bueno, pues cogemos un computador, cogemos la proteína y vamos a ver en qué sitios podemos meter determinados aminoácidos que sabemos que se comportan mejor a una elevada temperatura, o mejor dicho, que dan resistencia a la proteína frente a la temperatura o al pH. Y entonces vamos al gen, cambiamos los nucleótidos, aquellas A, T, C y G que os dije, se cambian y producimos la proteína con el nuevo aminoácido que supuestamente la hace más resistente a la temperatura. Eso se llama el diseño racional, ¿no? ¿Funciona? Sí, pero no muy bien. Y no tanto como a la gente o a los que lo hacen les gustaría. ¿Por qué? Porque por muy listos que seamos, todavía no hemos sabido cómo la naturaleza lo hace para decir, bueno, es que tú tienes que aumentar esa proteína que es estable a 30 grados, la tienes que bajar a 60. Joder, ¿cómo hago yo eso? El diseño racional no es de lo mejor que hay, aunque ha conseguido cosas importantes. Hay otra técnica que se llama la evolución dirigida. Y esta técnica lo que dice, bueno, yo lo que voy a coger un gen, es una de las grandes técnicas de la biotecnología, y voy a decir, voy a hacer muchas mutaciones, 6 o 7, 8, aleatorias, en ese gen para esa proteína. Y ahora esa proteína, tengo igual, claro, si hacéis combinaciones de 6 o 7 mutaciones en una proteína que tiene 100 o 150 aminoácidos, pues os salen miles de combinaciones. Pues de esas miles de combinaciones, yo voy a buscar cuál de ellas me aguanta los 60 grados de la lavadora. Entonces generamos lo que se llama una librería, que es esto se suele hacer en unos pocillos, o sea, en el laboratorio, y tenemos miles, y decimos, bueno, ¿cuál de ellas me ha hecho esta proteína más resistente? Pues hay 5 que son más resistentes. Pues esas proteínas, lo que se ha hecho, lo que se dice, se han dirigido su evolución para que sean más resistentes y puedan ser utilizadas. Esta técnica es lo que se llama la evolución dirigida. Fue primero, evidentemente son cíclicas, es decir, una vez que hemos mejorado una podemos volver a hacerla, ¿no? Pero esta técnica fue implementada ya por los años 90 por esta mujer que es Frances Arnold, y ella el año pasado recibió el premio Nobel de Química justo por hacer esto, ¿vale? Yo tengo la oportunidad de haberla conocido, de haber incluso trabajado con ella, y la verdad es que es una técnica que ha sido muy poderosa en la biotecnología, y yo diría que es quizá de lo que más rendimiento le ha dado a la palabra biotecnología, ¿vale? Sin embargo, la técnica todavía no es perfecta. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño problema, y es que tener 1500, 2000, 3000 proteínas para probar cuál de ellas es mejor
es muy costoso, muy costoso, cuesta mucho dinero. Y claro, uno al final dice, bueno, si yo tengo que escribir la carta a los Reyes Magos, es decir, si yo quiero utilizar en la biotecnología proteínas con fines industriales, yo voy a hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Cómo debería de ser el método que yo utilice para mejorar esas proteínas, ¿no? Y tiene que ser, está en inglés esto, pero yo lo traduzco, tiene que ser eficiente. Es decir, un método que yo le dedico una cantidad de tiempo y de recursos y el resultado que obtengo, pues evidentemente es notable. Barato. No me puede costar mucho porque es que si no, evidentemente se tiene que hacer a nivel industrial y el coste siempre es un factor importante. Entonces, probar 1.500, 2.000, 3.000 muestras, pues no es una cosa que sea viable. Tiene que ser rápido. Pero claro, si mejorar una proteína me tarda 5 años, pues eso a la biotecnología no le interesa. Tiene que ser realista. Es decir, si para mejorar esto voy a necesitar una infraestructura brutal, pues eso desde el punto de vista de nuevo industrial o tecnológico, pues no tiene sentido. Entonces, y luego esto ya desde el punto de vista más práctico, a muchas empresas les interesa que sean patentables. Es decir, que yo hago una inversión en generar una nueva enzima, etcétera, etcétera, y la puedo patentar. Y esto es importante porque cuando se empezaron a describir los genes, hubo muchas empresas que empezaron a patentar los genes, ¿no? Y esto ha dado, pues imaginaros, es decir, una empresa que dice, pues este gen lo patento y es mío. Y esto dio muchísimos problemas, ¿no? Hasta que, creo que fue en el año 2008, 2009, por esa fecha, pues se prohibió que los genes fueran patentables. Porque los genes es algo que te encuentra en la naturaleza y por tanto lo que está en la naturaleza no lo puedes patentar. Es como patentar un color, como patentar ni siquiera una marca. Cuando tú pones una marca, si una palabra que está en el diccionario tampoco lo puedes hacer, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una proteína que no la puedes proteger desde el punto de vista de la patentabilidad, pues eso es un problema. Pues entonces, si tienes un sistema que además de darte todo esto, te puede hacer que tu proteína sea patentable y sea tuya, pues evidentemente te da una ventaja comercial. Esto a los científicos nos interesa menos, la verdad. ¿Por qué? Porque los científicos queremos que las cosas funcionen. Esto le interesa mucho más a las empresas, ¿vale? Luego hay otro tipo de características que no voy a entrar porque son de carácter más químico, ¿no? Pues esto sería, digamos, la receta perfecta que uno, la carta a los Reyes Magos que uno le escribía. Quiero tener un método, y uno llegaría al biotecnólogo. Oye, biotecnólogo, yo quiero tener un método para que las enzimas sean baratas, que pueda utilizar en la industria, ¿no? Pero ese método realmente es que no existe. Pues todos tienen sus limitaciones y sus pegas. Y como digo, aquí los mejores métodos todavía no se encuentran con estos requerimientos. O sea, incluso a esta mujer que le dieron su premio Nobel muy merecido y que ha hecho una gran labor científica, también sabemos que ese método tiene también sus pegas. O sea que todavía no tenemos el método perfecto. Sin embargo, uno dice, bueno, yo no sé cómo mejorar las proteínas todavía perfectamente, ¿no? Pero resulta que la naturaleza sí sabe. La naturaleza sí sabe. Y si ahora lo que yo os pido es que hagáis un esfuerzo para retrotraernos al origen de la vida. Y no sé cuánto conocimiento tenéis de esto, pero la vida se estima que comenzó hace unos 4.000 millones de años, no se sabe cómo muy bien, pero hace unos 4.000 millones de años. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, el universo 13.000 millones de años, ¿vale? La Tierra 4.500 millones de años. Cuando se crea la Tierra hay 500 millones de años más o menos en los que no pasa nada, pero de repente aparece la vida, que es uno de los grandes debates de cómo aparece la vida. Hay muchas teorías, ¿no? Incluso la teoría de
A mí hay una teoría que me gusta mucho, se llama panspermia, que dice que la vida vino de fuera, o sea, que hubo un meteorito que llegó y trajo vida porque, claro, o sea, no surge de la nada, ¿no? Pero si nos vamos a ese periodo, se llamaba en inglés Hadean, o sea, en español supongo que será el Hadean, y ahí empezó la vida en una época en la que se sabe que la temperatura media de los océanos era 60-70 grados, no había oxígeno, y cuando tú no tienes oxígeno y hay mucho CO2 en la atmósfera, es decir, el efecto invernadero, el CO2 cuando se disuelve en el agua forma carbonato, con lo cual los carbonatos bajan mucho el pH de los océanos. Entonces estamos hablando de que el agua de los océanos estaba a una temperatura de 60-70 grados, el pH de los océanos por debajo de 6, y en esas condiciones se puede dar vida, pero la inmensa mayoría de la vida que hoy día conocemos no se da en esas condiciones. Entonces uno se pregunta, ¿y la vida empezó así? O sea, ¿por qué uno pensaría, bueno, pues cuando las condiciones sean perfectas y maravillosas que empieza la vida? No, la vida empezó en condiciones absolutamente indeseables. Y en esas condiciones todos los sistemas biológicos que había funcionaban. Y funcionaban. Y tenía que ser eficientes, porque no había lugar al error, ¿no? La temperatura ha ido bajando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, si nos vamos aquí a este gráfico medido a partir de medir isótopos de diferentes elementos, hace 4.000 millones de años, esto está en giga, unidad giga, esos 4.000 a hoy, teníamos una temperatura media de los océanos de en torno a casi 80 grados, 70 grados más o menos, y la temperatura ha ido descendiendo hasta la temperatura de hoy día, que es la temperatura media de los océanos ahora es como 14, 15 grados, más o menos, ¿no? Y esto es como ha ido bajando la temperatura de la Tierra, de los océanos a lo largo de 4.000 millones de años. Y luego con los gases que ha habido, pues pasaba un poco lo mismo, ¿no? Si nos vamos al origen de esto, aquí comienza la Tierra, bueno, no se sabe qué pasaba antes, pero se supone que aquí comienza la Tierra, y esta es la cantidad en porcentaje de los diferentes gases que había, ¿no? El oxígeno surge hace en torno a 2.500 millones de años, porque aparece un fenómeno de la fotosíntesis, ¿no? Es un fenómeno súper curioso, porque una bacteria se come a otra, y esa que se ha comido se convierte en una cosa que se llama el cloroplasto, y el cloroplasto es donde se produce la fotosíntesis. Y a partir de ese fenómeno, que se llama la teoría endosimbiótica, se generan las plantas y los organismos fotosintéticos. Los organismos fotosintéticos producen oxígeno. Y fue cuando empezó, ¿no? El oxígeno hasta alcanzar los niveles que hoy día tiene. Y claro, uno dice, en estas condiciones de temperatura, de pH, de gases, se daba la vida. Y resulta que muchas de esas condiciones, paradójicamente, no son muy diferentes de las que hoy día se utilizan, pues, en procesos industriales, ¿no? O sea, trabajar, en la misma, cuando ponemos la lavadora, podemos poner 50-60 grados, estamos trabajando a estas temperaturas, ¿no? O sea, imaginaros que nosotros pudiéramos tener las proteínas de esos organismos que vivieron en aquel momento y su enzima, y entonces ya no habría que modificarlas porque las tenemos y funcionan a temperatura elevada, funcionan a pH, a diferentes pH, porque había un rango de pH elevado. Los océanos tenían un pH bajo, pero había lugares donde se producían emanaciones de gases, de azufre, etcétera, donde había pH elevado también. Y resulta que si tuviéramos las proteínas de esos organismos, pues evidentemente las podríamos utilizar en biotecnología. Pero, claro, es que esos organismos vivieron hace 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, 3.000 millones de años. No podemos buscar un fósil, los fósiles de más de
3 millones de años, que no, o sea, no tenemos ni siquiera material vivo. Lo más viejo que yo creo que se ha conseguido ha sido de mamut. Incluso se dijo que se había conseguido colágeno de dinosaurio y no se sabe bien si era de dinosaurio, si era de un pollo, no se tiene mucho. Es verdad, se dijo colágeno del tiranosaurio rex, y luego se dice, bueno, pero si tú tienes la secuencia del pollo, ¿no? Y no se sabía exactamente, ¿no? Y es donde aquí ahora entra la evolución, empieza a jugar la evolución, ¿no? Esto que veis aquí es un escrito de Charles Darwin, y la teoría de la evolución de Charles Darwin es amplia, pero podríamos decirlo que las especies van evolucionando por la necesidad que tienen de adaptarse al entorno, ¿vale? Y Charles Darwin también fue el primero que dibujó esto que veis aquí, que es un árbol genealógico, que cuando en evolución se llama árbol filogenético, ¿no? Que es como unas especies pues están emparentadas con otras. Y en esta carta, que es un manuscrito suyo, que está aquí traducido en inglés, pero bueno, hay un pequeño párrafo que las leyes del cambio, las leyes del cambio, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las leyes que gobiernan estos cambios que los organismos van acumulando para adaptarse al entorno, ¿no? Y eso es uno de los grandes principios de la evolución, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es decir, si yo conozco, o si hago un esfuerzo por conocer esas leyes de los cambios, y ahora pienso en esos organismos extintos, puedo llegar a entender cómo se ha producido el proceso de evolución, ¿vale? Porque el proceso de evolución es muy complejo. O sea, si nos vamos al origen de la vida, son todos organismos absolutamente unicelulares, y hay diferentes eventos en la naturaleza que dan lugar a la vida, o que dan lugar a lo que, por ejemplo, uno de ellos es la explosión cámbrica, que se produce hace 542 millones de años. Anteriormente casi todo eran organismos unicelulares, y la explosión cámbrica produce ¡pum! Se da casi todas las formas de vida vertebradas que luego que dan lugar a lo que conocemos. Y hace aproximadamente unos 6-7 millones de años, cuando empezamos a tener lo que se llaman los primates, los mamíferos, un poquito antes, como millones de años. Esto unos 200 millones de años tenemos a los mamíferos hasta llegar a los ángeles. Pero todo este proceso, aunque no lo creáis, tenemos antepasados comunes con Ateros. Venimos del mismo, el antepasado común de todo lo que se llama Luca. A partir de ahí hasta llegar a nuestros días. Cuando Darwin hablaba de las leyes del cambio, es decir, qué leyes gobiernan desde el punto de vista de los genes. Darwin no hablaba de genes, pero lo podemos interpretar de esta forma hoy día. Todos estos procesos de cambio hasta llegar a nuestros días, ¿no? Y esas son las leyes de la evolución de las que hablaba, o del cambio de las que hablaba Darwin. Incluso hoy día todavía, bueno, hay muchos de esos eventos que no se saben. Hace poco salió un artículo en donde habían encontrado formas, o sea, fósiles de hace más de 2 millones de años, que ya hablaban de que había movilidad. Es decir, que todavía, aunque todo esto que hay aquí, que parece que está muy claro, todavía se siguen descubriendo cosas que van cambiando la posición. De repente dicen, no, hace 2 millones de años ya había formas de vida que se movían, y eso es muy importante, porque eso de repente te desplaza todo esto, ¿no? Y esto que veis aquí es como el árbol de la vida, ¿no? Cuando se genera la Tierra, hay una forma de vida que da lugar a todo esto. Es como no se extiende, ¿no? Yo lo que... aquí hay una página web que os invitaría a que tomarais nota, que hiciera una foto o algo y que luego vayáis a verla, porque este árbol que veis aquí
es una de las cosas más maravillosas que he visto nunca, y es que cuando uno se va aquí a la página web y cliquea en los diferentes... Lo que veis aquí es que está muy pequeño, pero esto que veis aquí son los mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios, peces, que no veo bien. Bueno, hasta llegar a las bacterias que están por aquí, estos son las plantas, ¿no? Fijaros que los mamíferos es una de las últimas cosas que ha aparecido a lo largo de la evolución, ¿no? Las bacterias, el mundo está dominado por bacterias, no tengáis lugar a dudas. En cada uno de nosotros viven varios millones de bacterias, ¿no? Pero en el origen de la vida están las bacterias. Bueno, pues cuando cliquéis en cada uno de estos que hay aquí, e incluso en los nodos del árbol, vais a ver información de lo que son los ancestros comunes a cada uno de ellos, ¿no? Y estas líneas que veis aquí son las líneas que marcan los periodos que hubo extinciones masivas. Ha habido en total pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extinciones masivas. Bueno, no, esto es la cámara en exposición, había otro por aquí. Unas 6 o 7 extinciones masivas. Una extinción masiva es un fenómeno por el cual el 70, 80, el 90% de las especies de la Tierra desaparecen, ¿no? Y la vida tiene que volver a empezar. Y estas extinciones masivas, si os fijáis, pues algunas de ellas coinciden. Mira, aquí esta que veis aquí, esta extinción que veis aquí, eliminó, estos son los dinosaurios. Y esta extinción que sucedió hace unos 66 millones de años, eliminó a los dinosaurios. Y ya esas líneas ya no crecen. Pero hubo muchos reptiles que sí sobrevivieron. Los dinosaurios se extinguieron porque son muy grandes y necesitaban muchos recursos. En una extinción, en un fenómeno de extinción, aunque parezca mentira, los pequeños sobreviven mucho mejor que los grandes, porque el pequeño se esconde, necesita poco, pero el grande lo pasa mal, ¿no? Pues los dinosaurios se extinguieron por grandes, ¿no? Pues si tenéis tiempo, cuando lleguéis a casa, intentad jugar con este árbol porque es muy bonito. Y esto es lo que ha sido el origen de la vida y cómo las especies se han creado, los miles y miles de especies que hoy día se conocen. Bueno, pues, aunque no lo creáis, es posible resucitar el gen de una especie extinta. Y no porque vayamos a un fósil, y no porque vayamos a buscar especies en restos o algo así, sino porque la biotecnología no lo permite. ¿Vale? La biotecnología te dice, vamos a ver, imagínate que tú tienes 2 especies. Esas 2 especies, como tienen antepasado común, tienen muchos genes que son parecidos. No son iguales, pero son parecidos. Pero dan lugar a la misma proteína. ¿Vale? Nosotros, hay proteínas que nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No sé si alguien conoce a alguien o ha tenido la enfermedad de la gota, ¿no? La enfermedad de la gota es una enfermedad que se da por acumulación de ácido úrico. Y antes se decía que era la enfermedad de los reyes, ¿no? Porque la tenía la gente que podía comer mucho pescado, mucho marisco, mucha carne, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que se va acumulando ácido úrico y bueno, y da lugar pues a problemas de circulación, etcétera, etcétera. El ácido úrico, hay una enzima que lo elimina, que lo hidroliza y lo elimina, que se llama uricasa. Pues resulta que nosotros, la especie humana, son los únicos mamíferos que no producen la uricasa. O sea, somos los únicos que tenemos la enfermedad de la gota, porque el resto de mamíferos la producen. Entonces, ¿cómo se ha tratado a la gota habitualmente? Pues se cogía esta enzima de otros animales, creo que se cogía de cordero, si no me equivoco, y esto era el tratamiento que se daba a la gente que tenía gota, ¿no? Entonces, una proteína que es de otra especie, como tenemos un antepasado con el cordero, evidentemente, en nuestro organismo, de alguna manera, la ve como familia y la pueden utilizar, ¿no? La podemos utilizar. Entonces, imaginaros que cada una de las líneas que veis aquí representan un gen.
un gen que da lugar, por ejemplo, a la uricasa esta que os digo. Y claro, si aquí tenemos diferentes especies, vamos olvidando de estos nombres, por ejemplo, vamos a poner pues al humano, al chimpancé, al gorila, etcétera, etcétera, es posible encontrar un grado de relación, de parentesco en las diferentes especies mediante un árbol parecido al que os he enseñado antes, un árbol genealógico, filogenético. Es decir, si nosotros hacemos ese árbol, por ejemplo, nosotros estamos muy emparentados con el chimpancé. ¿Por qué? Porque si cogemos el genoma, voy a hablar del genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es la colección de todos los genes. O sea, los cromosomas, todas tienen genes, pues la colección de genes es el genoma. Y la colección de proteínas que se derivan de esos genes es el proteoma. Bueno, pues si nosotros cogemos el genoma de un chimpancé y lo comparamos con el nuestro, creo que se parecen en un 97-98%. Así que es que estamos muy parecidos al chimpancé, al gorila, los primates, este tipo de cosas. Evidentemente, cuanto nos vamos alejando, pues evidentemente más diferencias encontramos. Entonces, estos dos de aquí es como si fueran parientes muy cercanos. Y claro, estos son otros parientes que tienen otro pariente aquí, y este es, digamos, el árbol que los correlaciona. ¿Y cuál sería el pariente común que tienen todos? Pues estaría representado por ese nodo que veis ahí. Sería como ¿vale? O sea, por ponerlo así de forma sencilla, pues esto sería, pues imaginaros que soy yo, este es mi hermano, pues son unos primos que tenemos, etcétera, y esto pues sería pues el abuelo. Pero claro, nosotros ahora podemos utilizar esos genes como si fuera una especie de matriz, de una palabra, como si fuera una palabra. Y entonces podemos decir, bueno, si yo sé la palabra de todos esos genes, voy a ver qué partes de la palabra han cambiado y qué partes de la palabra han permanecido. Leyes del cambio, acordaros esto que os decía Darwin. ¿Qué partes de la palabra han cambiado y qué partes han permanecido? Entonces digo, las partes que han permanecido probablemente vengan de mi abuelo. Es decir, eso es como cuando uno ve, pues este niño o esta niña se parece a su madre. Pues claro, pues porque hay genes que vienen de ahí, ¿no? Y luego también tendrá cosas del padre porque han cambiado, ¿no? O sea, ha habido un proceso de evolución. Pues utilizando técnicas computacionales uno puede predecir qué partes han cambiado, qué partes se han mantenido, y de esa manera uno puede llegar a predecir cuál es la secuencia de este antepasado. Y dice, pues esta es una secuencia, la que llamamos secuencia ancestral. Y luego, utilizando técnicas de biología molecular y de bioquímica, etcétera, uno puede llegar a sacar ese ADN, acordaros del ADN, que esto no está en hélice, sino que está en... Y podemos llegar, no voy a entrar en detalles, podemos llegar a tener esa proteína, esa enzima, que es de ese ancestro común de hace muchos años. Para que lo entendáis, esto con el lenguaje. Por si... Imaginaros que tenemos... ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo cojo yo un gen y lo comparo con otro y a partir de eso sé cuál era el gen del antepasado, ¿no? Imaginaros la palabra nieve. La palabra nieve, en las lenguas romance, pues hay aquí una serie de lenguas, el rumano, italiano, español, francés, las lenguas germanas, pues aquí tenemos alemán, inglés, danés, sueco, noruego, eslávicas. En euskera está ya fuera porque el euskera no tiene relación con ella. Es lo que se llama en evolución, se llama en inglés se dice outgroup, que está un grupo fuera, ¿no? ¿Cómo se dice? Nieve en euskera. El urra, ¿no? El urra, ¿no? Es verdad, es que lo intentamos meter aquí con mis estudiantes, no hay forma de meterlo, ¿vale? Pero si os fijáis, tanto las lenguas eslávicas como germanas, romance y célticas, tienen ciertas cosas en común. Por ejemplo, la N aparece en casi todas. Es decir, pues evidentemente en una lengua protogermánica o en una lengua en latín, la N está, ¿no? Entonces, la N tiene que estar. Luego hay algunas palabras, la S, por ejemplo, es muy común, ¿no? Aquí se perdió, pero aquí está. Bueno, pues igual la S estaba en la lengua, ¿no? Y haciendo este ejercicio, los lingüistas son capaces de predecir palabras y vocablos de un lenguaje protoindoeuropeo de hace 3.000 años.
haciendo este ejercicio. Pues lo mismo se puede hacer con un gen. Eso es lo que hacemos nosotros en Nanogune, lo mismo, es lo que os he explicado antes. Os he explicado lo difícil antes y lo fácil después, pero ahora lo veis más fácil así, porque yo he empezado por lo fácil, pues lo mismo se puede hacer con un gen, tratarlo de la misma manera. Un poquito más complicado porque no es como las palabras, pero las palabras son aminoácidos y nosotros las tratamos así, ¿vale? Y esto que veis aquí fue uno de los primeros ejercicios de reconstruir una proteína hace 4.000 millones de años. Lo que veis aquí es un enorme árbol genealógico con muchas especies de una proteína. Y todos estos nodos son pues los antepasados de los que yo hablaba antes. Y si simplificamos este árbol en este de aquí, pues lo que obtenemos son nodos que vivieron, pues, por ejemplo, hace 1.300 millones de años, 1.700, 2.500 millones de años, hasta casi el origen de la vida, 4.000 millones de años. Aquí es donde está Luca, del que os hablaba antes. Y lo que descubrimos es que esa proteína era impresionante. Las proteínas están aquí, ¿no? Eran capaces de aguantar una temperatura de más de 100 grados. Tenían una capacidad de resistencia térmica enorme. Incluso esto marca cómo es la actividad. En un ensayo en el que decíamos cómo de activa la proteína, es decir, cuál es su función. Tenía una función que era como 10 veces superior a la que, por ejemplo, de hoy día. Eran capaces de aguantar reacciones a pH 5, pues incluso por debajo de pH 5. Y esto de repente, cuando nosotros lo hicimos, qué interesante, qué bonito y tal, pero de repente, gente, que esto lo hice cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Hace ya unos años, gente que nos dijo, oye, pero esto que habéis hecho vosotros, es decir, que los biotecnólogos llevan 30 años intentando subir la temperatura, la estabilidad 10 grados y vosotros de un golpe la subís 25. Oye, que esto de cambiar el pH y bajar en 4 unidades con respecto, es que, oye, que los biotecnólogos llevan 30 años y no lo han conseguido. Y de repente, claro, nosotros dijimos, pues, qué interesante, ¿no? No nos hemos dado cuenta, lo que queríamos era estudiar la evolución, pero no nos hemos dado cuenta de que esto puede tener una aplicación. Y fue aquí cuando empezó lo que nosotros llegamos a investigar, pues, el campo de la reconstrucción de genes ancestrales para poder utilizar la biotecnología. Y ya hay muchos ejemplos. Este que os decía antes, que nos permite definir la temperatura del océano. Bueno, estos son ejemplos más desde el punto de vista científico, pero dejamos que os diga uno. Este que veis aquí, se fijaron mucho en los gráficos. Esta es una reconstrucción de la uricasa, esa que os decía antes. ¿Por qué? Porque esta que os he dicho del cordero, que aunque la utilizamos para tratar la gota, nuestro organismo todavía dice, esto no es mío. Entonces hay todo un proceso inmunológico por el cual lo que no es de nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo elimina. Pues un compañero amigo mío dijo, ¿y si yo cojo, porque los primates tienen uricasa, y si yo cojo y reconstruyo la uricasa que era común a todos los primates, incluyendo los humanos, y la utilizo en humanos? Y entonces reconstruyó una uricasa de hace, no sé si eran 6 o 7 millones de años, la reconstruyó y vio que era activa y que los humanos la toleraban bien. Y entonces pues decidió perseguir esto como un posible fármaco para tratar la gota. Esto es un artículo que apareció hace poco en el que el factor de coagulación, no sé si sabéis la enfermedad esta que es la hemofilia, que gente que tiene problemas en la coagulación sanguínea, pues hay unas proteínas que ayudan a la coagulación y hay, evidentemente esto es de carácter congénito, la hemofilia es de carácter congénito, por eso sabéis que en la enfermedad típica que se les ha asumido siempre a los borbones, que siempre la han retransmitido porque evidentemente han tenido consanguinidad por la gente, los aristócratas pues siempre han tenido consanguinidad, y es la enfermedad que creo que solo la padecen los hombres, pero también la pueden transmitir las mujeres, ¿no? Pues la hemofilia, pues los factores de esto, una enfermedad de tipo genético, que hay un factor de coagulación, que es la proteína que ayuda a la coagulación de la sangre, que no se produce o se produce incorrectamente, ¿no? Pues están realizando reconstrucción ancestral de factores de coagulación que tienen unos niveles de actividad bastante altos, ¿no?
De hecho, esto que veis aquí, estas barras, es la actividad de la uricasa frente a otra uricasa, veis que es bastante alta, ¿no? Y luego hay otros trabajos que han estudiado, por ejemplo, en cómo funcionan estas proteínas ancestrales para la actividad de proteínas que nos defienden de los antibióticos, ¿vale? La capacidad de estas proteínas para ejercer de antibióticos. Son ejemplos simplemente de cómo se produce, bueno, esto veis que se publica en la revista de biotecnología, de cómo esta técnica que os digo de la reconstrucción de secuencias ancestrales se puede utilizar para la biotecnología. ¿Y en qué se basa? Se basa fundamentalmente en modificar los genes y modificar las proteínas, que por eso he decidido empezar esa charla hablando de eso. No sé cuánto tiempo tenemos, yo creo que estamos ya acabados, ¿no? Entonces, tenía mucho más para contaros, pero como no me da tiempo, simplemente os voy a hablar de la última transparencia que teníamos, de un trabajo que estamos haciendo ahora, aquí. En los años 90, un señor de Alicante descubrió que en una bacteria que había una serie de repeticiones de ADN que se producían y a las cuales pues, en un principio pues, no sabía exactamente qué eran, pero luego se dio cuenta que esas repeticiones de ADN que las bacterias tenían dentro de sí mismas era una librería que la bacteria había coleccionado y que pertenecían a fragmentos de ADN de virus. Es decir, la bacteria tenía un sistema súper ingenioso. Es decir, cada vez que me ataca un virus, yo me voy a quedar con un fragmento de su ADN, ¿vale? Para que cuando me vuelva a atacar ese virus u otro, evidentemente suponemos que se generaba un mecanismo inmune, yo reconozca ese virus, ¿no? Entonces voy a tener como una librería de genes de un virus, que yo voy a reconocer, y luego cuando me entre otro virus voy a mandar a una proteína que se llama Cas9, que va a coger un trozo, o sea, el virus ese que tiene que reconocer, sería este de aquí, que va a reconocer, esto es un sistema modificado, ¿vale? Que va a reconocer la proteína Cas9, va a tomar la librería con ese virus del ADN y cuando me entre otro virus lo va a comparar y si se parecen, lo va a cortar y va a hacer que el virus del ADN no se pueda, el virus no se pueda replicar. Entonces, esta proteína Cas9 y este sistema es lo que se llama el sistema CRISPR, ¿vale? CRISPR-Cas9. El señor este de Alicante fue el que descubrió esas repeticiones. Luego más adelante, este señor se llama Francisco Mojica, suele salir con frecuencia en los medios. Luego más adelante, unas personas que, cuando fue, me parece que fue en 2015, que fueron Jennifer Doudna y Manuel Charpentier, estas dos científicas consiguieron hacer un sistema por el cual esa capacidad de la bacteria para cortar en un sitio determinado, para decir, bueno, voy a cortar aquí, pero además voy a meter un trocito de ARN, por eso que decía lo del ARN, que se va a pegar ahí y lo va a suplantar. Va a cortar ahí y lo va a suplantar. Entonces, lo que voy a conseguir es cortar en una posición muy específica un gen y luego voy a tener un fragmento de ADN que se va a unir por la propia forma que la bacteria tiene de reparar su ADN, ¿no? Entonces lo que habían descubierto, lo que habían desarrollado era una herramienta que nos permitía reescribir los genes, ¿vale? O sea, corto el gen que está malo y pego un gen que está bueno, ¿vale? Eso es lo que se llama el sistema CRISPR-Cas9, que ahora mismo es quizá lo más novedoso dentro de la biotecnología y es lo que nosotros estamos intentando de reconstruir. Queremos saber cómo era un sistema CRISPR-Cas9 de hace 2.000 millones de años para ver si tiene propiedades que no podamos utilizar en biotecnología.
Y esto pues anotarlo también, no se ve aquí muy bien, pero es CRISPR y es una cosa bastante interesante. Hay muchos vídeos en YouTube, ¿no?, de cómo la proteína reconoce el sitio, corta y luego se regenera de nuevo el ADN con un sistema que repara el ADN, ¿vale? Y con eso voy a terminar, porque tenía mucho más, pero evidentemente nos quedamos aquí. Y os doy las gracias. Si tenéis alguna preguntilla, pues yo estoy feliz de contestarla, ¿vale? Sí, bueno, lo único